quiero que iniciemos este mensaje al que he querido titular Renovados para avanzar. Y para iniciar quiero que me acompañen a un texto muy conocido que es Romanos 12:2. Entonces, en Romanos 12:2 dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el Señor me dio este texto para compartir este mensaje, saltó una palabra, como que cuando saltan así las palabras de los libros o cuando estamos leyendo la Escritura y el Señor nos hace como concentrar en una palabra, y fue la palabra renovación. De ahí nació el título de mi enseñanza, Renovados para avanzar. Y quiero que esta noche podamos, durante todo mi mensaje, poder tener esa palabra presente, la palabra renovación, que esta noche yo también he querido nombrar como renuevo, el renuevo de Dios. Buscando en el diccionario qué significa renuevo, encontré que es un tallo que brota de un árbol o una planta después de podado o cortado. Repito, el renuevo es el tallo que brota de un árbol o una planta después de ser podado o cortado. Y yendo más allá, quise averiguar qué significa podar, ¿cierto? Y me encuentro con que es cortar o quitar las ramas superfluas de los árboles y las plantas para que crezcan y se desarrollen con más vigor. Es decir, es un proceso que se hace para cortar lo innecesario, lo que tal vez no está sirviendo de nada en el árbol, que no cumple una función, que antes se está haciendo como estorboso, para que este árbol pueda crecer aún con más fuerza, con más vigor. Y me encontré también que para esto, esta práctica se debe realizar con unas herramientas adecuadas, es decir, hay unas reglas, hay un orden en el que la planta debe ser podada para que le puedan brotar renuevos. Así se llama, ese es el nombre que recibe este proceso. Porque cuando no se hace el proceso bien, la planta puede morir, ya no le brotan sus renuevos, sino que al contrario, esta se apaga, muere. Entonces, quiero que pensemos en eso, en este proceso del renuevo, que es un después de algo que sucede, que es un corte y que se debe hacer con unas herramientas adecuadas. Y esta noche, con base en esto que acabo de introducir, quisiera hablar de 3 situaciones o circunstancias, sé que tal vez habrá muchas más, pero hoy quiero enfocarme en 3, en las que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos ser renovados, necesitamos recibir ese renuevo que viene de Dios, ¿cierto? ¿Quién más que Él para renovarnos, cierto? Y creo que ¿quién más que Él, que tiene las herramientas adecuadas y que siempre usa las herramientas adecuadas para que nosotros podamos ser pulidos y llevados más allá? La primera situación o circunstancia en la que nosotros necesitamos ser renovados es en la aflicción. Entonces, mi primer punto se llama renuevo de Dios en la aflicción. Y para esto, el Señor me llevó nuevamente a una historia que nosotros ya hemos estudiado mucho, es bastante conocida esta historia, y es la historia de Job. Pero el Señor me llevó a comprender la historia desde otra perspectiva, y el Señor me hablaba de un antes, un durante y un después en toda esta historia que ya todos conocemos, ¿cierto? Lo más cotidiano, al menos lo que yo he aprendido y lo que tenía recuerdo de haber leído, era que Job era un hombre justo, era un hombre bueno, y sobrevino sobre él mucha aflicción. Él perdió todo, él tenía mucho quebranto, pero digamos que cuando estuve leyendo nuevamente estos textos, me ubiqué primeramente en el antes de Job y me encontré que en el capítulo 29, si quieren ir conmigo allí, en el capítulo 29,
Job recuerda su estado anterior, él recuerda cómo era él antes de que le sobreviniera toda esta aflicción y todo este sufrimiento. Y realmente si ustedes quieren anotarlo y tienen el tiempo luego para leer todo el capítulo 29, de hecho se llama Job recuerda su felicidad anterior, pero yo me quise solamente centrar en dos citas, del 2 al 5 y del 12 al 16. Del 2 al 5 dice: ¿Quién me volviere como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Ahí vemos cómo él recuerda ese tiempo, antes del estado en el que se encuentra cuando le está contando. Y del 12 al 16 nos habla de muchas cualidades que él tenía, de muchas cosas que él hacía. Dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Entonces uno ve estos versículos y uno dice: este hombre realmente era muy bondadoso, ¿cierto? Pero resulta que, recuerden que ahorita les dije que cuando hablamos de un renuevo, tenemos que mirar un antes, un durante y un después. Aquí ya vimos el antes de este hombre y quiero que vayamos a el durante. ¿Cuál fue la actitud de Job durante esa aflicción? Y me parecía muy interesante porque yo siempre aprendí que Job nunca renegó contra Dios. Y yo decía: ay, wow, como que admiro todavía eso, porque él no renegó contra Dios, pero me encontré con que Job sí contendió con Dios. Y tuvo que llegar alguien que, a mi modo de ver, teniendo en cuenta la definición de que la poda debe realizarse con unas herramientas adecuadas, pienso que Dios envió a esta persona como una herramienta adecuada en ese durante el proceso de aflicción para hacer una poda en el corazón y en la vida de Job. Quiero que vayan conmigo a Job 33, del 12 al 14. Y aquí aparece un personaje que se llama Eliú, y es muy interesante cómo Eliú empieza a guiar a Job a entender, a renovar su entendimiento respecto a cómo él estaba viendo la situación de aflicción. Entonces, Eliú le censura y le dice, del versículo 12 al 14, dice: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es decir, Eliú le estaba tratando de hacer ver a él que él necesitaba entender. Él no estaba entendiendo, porque miren cómo él describía su estado anterior, todas las bondades, y él se lamentaba. Yo era así. De hecho, me gustaría que lo leyeran porque él habla incluso que las personas le honraban, que él hacía mucho bien a los demás. Y él, quiero que miremos un momentico en el 42 del 1 al 5, el 34, del 5 al 6, cuando Eliú dice: porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. Entonces el asunto aquí es que Job, en su momento de aflicción, él siempre recordaba que él era justo, decía que era justo y que Dios había quitado su derecho,
que Dios como que no estaba siendo del todo justo. Entonces, a mí me impresiona mucho porque al final, quiero que vayamos por favor ahora sí, a Job 33, a Job 42, del 1 al 5. Después de que Job habla de su estado pasado, sabemos la actitud que tiene durante su proceso de aflicción, que podemos decir que el Señor algo está tratando en él, y que Eliú le hace ver que él necesita entender el porqué de esa situación. Al final Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, a mí me impresiona mucho porque, como les decía al principio, yo siempre había entendido esta historia como, bueno, Dios, por decirlo, autorizó al diablo para atacar a este hombre, para traer mucha aflicción, y al final, bueno, él nunca renegó contra Dios y le fue restituido todo, ¿cierto? Pero más allá de esto, cuando yo inicié con el versículo donde dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, yo veo que más que ganar cosas materiales, Job llegó a una renovación de su entendimiento. Porque miren que cuando Eliú le hablaba, él decía, es que Dios habla de una o de dos maneras y el hombre no entiende. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Porque él decía, yo he sido justo. Durante ese proceso, él no entendía el porqué de ese proceso. Pero al final, miren qué hermosura cuando él dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, tal vez todo este proceso era para que su entendimiento de Dios fuera renovado, para que él pudiera ya llegar al punto de decir, ya te veo, porque muchas veces creemos entender, creemos haber entendido, por ejemplo, la palabra de Dios, pero no vemos a Dios en la palabra, no vivimos eso. Y tal vez este proceso que pasó él le ayudó a renovar ese entendimiento que él tenía de Dios y a reconocer, porque miren que más adelante dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento. Entonces vino a él ese arrepentimiento en polvo y ceniza. Y yo digo, qué bien. Más allá, ustedes al final pueden leer la restauración de lo que el Señor ya le restituyó a él materialmente, fue mucho más. Pero yo digo, esta ganancia es entender, wow, eso es, creo que más que lo material. Y yo quiero, hermanos, que esta noche meditemos en esa situación que tal vez a nosotros nos ha afligido o nos aflige ahora. Porque se llama este primer punto el renuevo de Dios en la aflicción. Y yo quiero que nos preguntemos cómo estamos pasando nosotros nuestra aflicción, cómo lo recibimos, qué genera esa aflicción en nuestra vida. Yo no sé qué aflicción puede estar pasando usted, tal vez una aflicción muy parecida a la de Job, una pérdida, ya sea de un familiar, económica, un quebranto de salud fuerte, soledad, tal vez una tentación, algo con lo que usted ha luchado, y usted ve eso como una aflicción fuerte en su vida. Pero miren que esta aflicción de este hombre lo llevó a un entendimiento mayor. Y es cuando yo digo, wow, ese renuevo de Dios en la vida de él fue para que su entendimiento fuera abierto, fuera iluminado. Y esto llevó a arrepentimiento al final. En un segundo punto, quiero que meditemos
que nosotros necesitamos el renuevo de Dios en el pecado. Este domingo, cuando se terminó uno de los servicios, se me acercó alguien muy afligido, una persona muy afligida, y se sentó a charlar conmigo y de repente abrió su corazón respecto a un pecado que yo ya conocía de antemano. Y me impresionaba la expresión de esa persona porque yo lo sentía tan honesto. Dije, Aleja, volví a caer y me sentí la peor basura. ¿Sabes qué hice después de eso? Me decía, me fui para un rincón del cuarto, así, y me apreté y lloré amargamente por mi pecado, porque sentía que el enemigo venía nuevamente a decir, no puedes salir de ahí, eres un miserable y estás ahí y ahí te quedarás. Y lo único que pude hacer fue rogar al Señor para que en ese momento yo pudiera tener al menos un poco de paz, porque fue horrible. Y yo hablo de un renuevo de Dios en el pecado. Quiero que vayamos al Salmo 51 y quiero que leamos 3 versículos de este Salmo, aunque todo es maravilloso, pero hoy quiero centrarme en 3 versículos. Salmo 51, que nos habla, a mi modo de entenderlo, de ese renuevo de Dios para nosotros. Dice el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si bajamos un poco en el texto, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y un versículo en el que el Señor me habló también de ese renuevo fue el versículo 10. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces yo pensaba en este renuevo de Dios que necesitamos cuando hemos pecado, porque todos en algún momento hemos pecado. Pero en ese momento nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios y tenemos que implorar, como dice este salmo, que el Señor nos lave, que el Señor nos limpie, que el Señor nos purifique. A mí me impresiona ese versículo 10 porque dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, no está ese corazón. Yo necesito que Él lo cree, que Él lo vuelva a hacer en mí. Muchas veces necesitamos, como esta persona que se me acercó, solamente ir y decir, Señor, yo no tengo un corazón limpio delante de ti. Yo necesito que tú lo pongas, que tú lo crees, que tú lo dibujes y le des vida. Y más allá dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muchas veces, hermanos, ya después de estar en el Señor, tal vez de llevar muchos años en el Evangelio, necesitamos hacer esta oración, porque ya nuestro espíritu no es recto, porque hemos empezado a permitir, como ese árbol, que esas ramas salgan. Y aquí es muy importante algo, mis hermanos, y es esas herramientas eficaces que el Señor coloca para que hagan bien el trabajo y puedan salir esos renuevos. Tú no te puedes quedar callado con tu pecado. Esa persona me abrió su corazón y yo le doy gloria a Dios por eso. Y le doy gloria a Dios porque aquí en esta casa nos han enseñado a eso. La misma palabra de Dios es clara. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, mas el que lo encubre no prosperará. Entonces, nosotros necesitamos ese renuevo de Dios aún cuando hemos caído en pecado. Necesitamos
decirle, Señor, necesito un nuevo espíritu. Y ese espíritu solamente está en Él para mí. Yo no lo tengo, solamente es Él el que lo puede crear en mí y colocar en mí. Y otra cosa, hermanos, es que nosotros nos aferremos a la verdad que Él ya ha hablado sobre nuestra vida, porque muchas veces el enemigo lo que quiere es dejarnos cortados, que no hayan renuevos, que no salga vida nueva después de caer, sino, como dice la palabra, matar, porque ese es el trabajo del enemigo, matarnos y dejarnos ahí en el pecado. Pero cuando nosotros recordamos la palabra, me gustaría que fuéramos a Isaías 43:19, donde es una palabra hermosa y esperanzadora cuando nosotros estemos pasando por alguna situación. Isaías 43:19. Dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Muy bien, vuelvo a leerlo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué trae el pecado, hermanos? Trae desierto, trae desolación, trae soledad. Una de las alarmas para mí más grandes cuando estamos permitiendo que el pecado nos tumbe es que nosotros nos apartamos. Nos vamos solos. No hablamos de eso, no confesamos, no buscamos ayuda en nuestros líderes espirituales, en nuestros pastores, sino que nos aislamos y eso es algo peligroso. Nosotros necesitamos de esas herramientas eficaces que Dios ha puesto para que le ayuden, para que sean herramientas en las manos de Él y podamos ser podados y que crezcan renuevos aún después de haber fallado al Señor. Y por último, hermanos, ¿en qué otra situación necesitamos ese renuevo de Dios? Para fructificación. Ese es el tercer punto, renuevo de Dios para fructificación. Y me gustaría que miráramos un texto en Juan 15:1-2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, cuando yo meditaba en esto, yo decía, bueno, Señor, me has hablado de dos necesidades que son más bien como personales, ¿cierto? Más hacia mí. El renuevo de Dios en la aflicción y el renuevo de Dios en el pecado. Pero hay algo que necesitamos esta noche, hermanos, y que el Señor ha venido hablando muy fuertemente a nuestra iglesia y ojalá espero yo que a todas las iglesias. Y es la necesidad que tenemos nosotros de fructificar, porque el Señor lo ha demandado en su palabra. Nosotros, hace poco, los que asistieron al seminario, tenemos una visión y una misión. Y el Señor traía nuevamente esa misión a mi corazón. La misión de nuestra congregación es conocer a Jesús y hacerlo conocido de todos. Y el Señor me traía este texto porque la palabra dice que el que no lleva fruto lo quitará, pero aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y de nuevo vuelvo a esa planta que es podada, que le es quitado, como dice la palabra, la escoria.
cuando se nos quita la escoria y sale alhaja a nuestro fundidor. Entonces, este tercer renuevo es porque no es posible si no somos renovados por el Señor. La visión de la iglesia es que cada uno de nosotros sea un sacerdote eficaz para Dios, un sacerdote eficaz para el Señor. Ni la visión ni la misión de esta casa puede ser posible si nosotros no somos renovados, si no permitimos que el Señor corte con lo que no aprovecha y que sea un corte bueno, porque dice la definición que se necesitan unas herramientas adecuadas y unas formas adecuadas. Yo les quiero decir, hermanos, esta noche demos gloria a Dios porque en esta casa el Señor ha puesto personas que realmente son instrumento en sus manos y se prestan para que cada uno de nosotros, usted como yo, seamos podados, seamos limpiados. Y si usted está pasando por un proceso así, que son bastante incómodos además, es porque usted está haciendo algo bien, porque la palabra dice que cuando llevamos frutos, Él nos limpia para que llevemos más fruto. Y eso es algo impresionante. Quisiera que, para finalizar, hay un texto que también encontré en Job, inicié con Job y cierro con Job, y me pareció hermoso ese texto. Es Job 14. Se me ha perdido. Ya. El 7 y el 9. Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Wow, este texto me impresionó mucho. Porque yo decía, recoge mis 3 puntos. Creo que aquí en el verso 7 y 8 podemos relacionar esto con un momento de aflicción, con un momento de pecado, cuando nos sentimos que tal vez alguno de ustedes allí puede estar pensando, no, yo creo que a mí ya me dañaron, yo ya no tengo renuevo, o sea, a mí me hicieron mal el procedimiento. Pero hermanos, miren esto tan tremendo que el Señor nos dice, que si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Yo leo esto y totalmente me lleva a Job, la condición de ese hombre. Pero mi esperanza la encuentro en el versículo 9. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y cuando yo leí que al percibir el agua, me acordé quién es el agua de vida para mí y para todos, es el Señor. Entonces, esta noche, mis hermanos, ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón. El meditar en estas 3 situaciones, tal vez son más, y los animo a que podamos encontrar más situaciones en las que nuestra vida deba ser renovada, porque son muchas. Pero esta noche yo quise hablar de 3, y es en esos, el renuevo de Dios en nuestras aflicciones que son tan constantes a veces en la vida, que no faltan, porque el que diga que no ha tenido una aflicción o no la esté viviendo, creo que no habla con verdad. El renuevo de Dios en el pecado. Tal vez usted esta noche está pasando por un momento así, en el que usted le ha fallado al Señor, en que usted ha pecado. Tenemos eso ahí y sentimos que ya fuimos cortados y nos duelen las entrañas. Pero el Señor puede renovar ese espíritu recto que tú has querido tener para Él, que tú has querido resguardar y defender.
porque en Él hay nueva esperanza. Dice que Él hará brotar agua en el desierto, que Él hace caminos donde nosotros no lo vemos. Es el Señor, es su fuerza, es su poder. Y por último, el renuevo de Dios para fructificación. Hay que tomarnos en serio esa misión que el Señor ha puesto. Y es nosotros no podemos hacer nada, hermanos. La misma palabra lo dice, separados de Él, nada podemos hacer. Y para que esa fructificación sea real en su vida y en la mía, nosotros necesitamos de esa agua viva. Que aunque digamos, yo llevo 40 años en el Evangelio, ¿yo qué me voy a poner ya a ser discípulos? Oiga, pues eso, no se sienta así. O yo llevo un día en el Evangelio, no, pues yo qué tengo para decir, Dios mío, antes yo necesito que me den. No, el Señor puede hacerlo, solamente es disponernos, es buscar de su fuente y ser renovados, que nazcan renuevos después de esa aflicción, de ese pecado, que podamos reverdecer nuevamente con el poder de su gloria.